Gracias por estar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Mauricio Espinel. Él es parte de la ONG FCD, Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ellos tienen planteado desde hace algunos años un proyecto denominado Observatorio Legislativo. Quisiera que nos cuentes, Marcelo, cómo está trabajando el observatorio, cómo están ustedes observando al Poder Legislativo, tanto en el periodo anterior como en el actual. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días a todos los radioescuchas y a quienes nos ven a través de Telesucesos. El Observatorio Legislativo es una iniciativa de Fundación Ciudadanía y Desarrollo constituida en el año 2011 y lo que hizo en sus inicios fue agrupar a jóvenes estudiantes universitarios interesados en el quehacer legislativo. Considerábamos que era necesario facilitar la información sobre el quehacer legislativo para poder aterrizarla con el ciudadano y que de esta manera el ciudadano se involucre en los actos del poder público. Durante el anterior periodo legislativo nosotros trabajamos en tres componentes. El primero es un análisis cuantitativo del trabajo de los legisladores y de la Asamblea Nacional. Es decir, en el cuantitativo más o menos, ¿quiénes asisten, quiénes faltan más o quiénes trabajan más? Exactamente, quienes presentan proyectos de ley, quienes presentan observaciones, solicitudes de información, pero también nos enfocamos en otro componente que es el de transparencia. Hicimos un pedido a los 137 legisladores para que hagan pública su declaración de bienes a través de la iniciativa asambleísta transparente. Finalmente, trabajamos en incidencia. Participamos en algunas comisiones generales dentro de la Asamblea Nacional presentando observaciones y aportes de proyectos de ley que podían afectar al acceso a la información pública o que podían de una u otra manera afectar la transparencia dentro de la Asamblea Nacional, y me refiero específicamente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que actualmente fue vetada por el presidente Moreno. En todos estos aspectos, a toda la ciudadanía le interesa saber cuáles son los asambleístas que más transparentes fueron en su información, para además evaluar quiénes fueron reelectos, quiénes no fueron reelectos, porque desde la declaración pública juramentada de bienes hasta mantener páginas web en donde informan, redes sociales donde informan sus actividades, los proyectos de ley y todo aquello que involucra a la asambleísta, pero involucra a toda la ciudadanía. ¿Cómo fueron los resultados de la legislatura anterior? Bueno, de los 137 legisladores, aproximadamente 30 legisladores hicieron pública su declaración de bienes. ¿Y los demás? Lastimosamente decidieron no hacer pública la declaración de bienes. Muchos indicaron que ellos ya entregaban información a la Contraloría y que con eso ya cumplían con su obligación. Hay que recordar que en ese momento las declaraciones de bienes no eran públicas. En ese sentido, el ciudadano solo podía conocer si es que el asambleísta había entregado esta declaración de bienes al Contralor Polit, ¿no? Y que si es que el Contralor Polit había hecho o no un análisis. Lo interesante de este ejercicio que realizamos con los asambleístas fue que asambleístas de distintas bancadas hicieron pública su declaración de bienes. Asambleístas de Creo, asambleístas del Partido Social Cristiano, /Madera de Guerrero, y también asambleístas de Alianza País. Lastimosamente el resto de los asambleístas no quisieron hacer pública la declaración de bienes, pero creo que sí se logró una victoria en el anterior periodo legislativo. El ex asambleísta Fabián Solano fue el ponente del proyecto de ley de declaraciones de bienes. Este proyecto de ley en un inicio establecía que las declaraciones de bienes y su contenido era información confidencial. Emitimos una alerta hacia los medios de comunicación e hicimos un proceso de incidencia en redes sociales a tal punto que el mismo asambleísta Solano durante el debate, el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de este proyecto de ley, menciona claramente que él hizo pública su declaración de bienes al Observatorio Legislativo y sería una inconsecuencia que el proyecto de ley establezca que sean confidenciales. Porque es importante, además, por temas, lamentablemente estamos permeados como país por el tema corrupción, y es importante mirar declaraciones de bienes a ver cómo salen de la función versus de cómo ingresaron de una función. Asambleístas o cualquier funcionario público. Y ese es el ejercicio que nosotros hacemos en el Observatorio Legislativo. Hacemos un análisis comparativo de las declaraciones de bienes de los legisladores. Los ciudadanos pueden observar este análisis comparativo de la declaración de bienes del anterior periodo legislativo y también del actual. Ahora, no todo es perfecto. La ley establece que las declaraciones de bienes son públicas a partir de enero del 2017. Es decir, no podemos acceder a datos de anteriores declaraciones de bienes, pero va un poco más allá. Este punto involucra a todas las autoridades, Marcelo, es decir, a partir de enero del 2017, toda autoridad que todo funcionario público tiene que dar las declaraciones. ¿Qué pasa con las anteriores? Porque hablábamos hace unos instantes con Mauricio Alarcón sobre el tema Odebrecht y otros temas. No se puede analizar cómo ingresaron al poder algunos funcionarios o a su función pública y cómo salieron posteriormente. Aquí tenemos dos problemas. Primero, la ley no es retroactiva.
Y antes las declaraciones de bienes no eran públicas, existía una especie de limbo jurídico en el cual a través de un reglamento de Contraloría se contradecía a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Constitución de la República, estableciendo que las declaraciones de bienes eran información confidencial. Y vamos un poco más allá. A pesar de que existe esta ley que establece la publicidad de las declaraciones de bienes... No la publicidad, la publicación. La publicidad. Hablemos de un principio de publicidad dentro de lo que se porque yo lo anuncio, no promociono para que la gente me vea. ¿Cómo determinamos cuál sería el término? Dentro de la teoría del acceso a la información pública, del derecho al acceso a la información pública, nuestra misma ley de acceso a la información pública habla del principio de publicidad y se refiere a que las instituciones públicas deben buscar la manera en la cual los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información, es decir, que publiquen dentro de sus páginas web. Una cosa es la transparencia activa y la transparencia pasiva. La transparencia pasiva es cuando un ciudadano solicita información y el funcionario público tiene que buscarla y le entrega únicamente a ese ciudadano. La transparencia activa basada en este principio de publicidad es que siempre esté disponible en las páginas web. Y luego de la ley, que fue en el 2017, este momento los 137 asambleístas, ¿todos tienen publicada su declaración de bienes? Ese es el problema, que la Contraloría únicamente publica el dato de activos y pasivos. Es decir, establece que un funcionario público tiene como activo $100.000 y como pasivo $50.000. Es necesario irnos un poco más allá. Y es necesario inclusive ajustarnos a los estándares internacionales. Los estándares internacionales hablan de que es necesario desagregar estos datos. Saber, por ejemplo, que estos $100.000 corresponden a 10 propiedades ubicadas en Cumbayá. ¿Cómo es posible que 10 propiedades ubicadas en Cumbayá puedan costar $100.000? Entonces, ahí es cuando se vuelve necesario. Facilitamos el periodismo de investigación y también el control social ciudadano de las declaraciones de bienes. Pero si tenemos datos tan duros como esos, es un poco... o es bastante difícil hacer este ejercicio. La ley establece una salvedad, que si es que tú justificas la necesidad o la razón por la cual necesitas acceder a esta información, podrían entregártela. Pero ahí establecemos demasiada subjetividad para el funcionario. Además, y es un tema de trámite en donde la ciudadanía en general no es afín a realizar una serie de trámites para conseguir información. Si está publicado, y qué mejor que sean lo más transparentes posibles. Ahora, Marcelo, en todos estos procesos, luego de la famosa normativa del tema paraísos fiscales, los funcionarios, hay algunos que han declarado que tienen cuentas en paraísos fiscales, porque luego de los análisis, fundamentalmente de periodismo de investigación, se van descubriendo una serie de temas. Totalmente, y ahí es cuando se vuelve necesario tener mayores estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Lastimosamente en nuestro país, a pesar de que somos signatarios de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, no hemos adaptado nuestra legislación para que se adecue a esta normativa. No hemos incorporado ciertas herramientas y prácticas internacionales de lucha contra la corrupción que nos podrían volver más eficaces en este proceso. La ley de paraísos fiscales es un avance. Queda a discreción de cada ciudadano si es que tal vez el proyecto de ley fue dirigido o no fue dirigido frente a cierto candidato, en este caso frente a Guillermo Lasso, pero también afecta claramente a otros funcionarios públicos o posibles candidatos. Y también establece mucha discrecionalidad. Nos vamos a referir con esta ley de paraísos fiscales al estándar internacional sobre qué países son considerados paraísos fiscales, o el SRI será el que establecerá la lista de cuál es paraíso fiscal o no. ¿Quién determina si la cuenta que un X funcionario público antes de asumir su función tiene en un país extranjero? Seguramente son de bienes que ya pagaron sus impuestos. ¿Por qué pensamos que todos somos corruptos de inicio? Eso no está bien. Exactamente, y es como también vuelvo a insistir con el tema de las declaraciones de bienes. Es extremadamente importante saber a qué está destinando un funcionario público su dinero. Es totalmente distinto dentro de mi apreciación, y esto es un concepto muy personal, que un funcionario privado totalmente decida tener su dinero en el exterior y que sea un dinero bien habido en este caso. Si un funcionario público mantiene su dinero en el exterior, también dinero bien habido, es totalmente correcto que lo tenga, o es totalmente aceptable que lo tenga en el exterior. Pero ¿qué sucede si son cifras que van más allá del sueldo que percibía normalmente este funcionario público? Y que no hubo la justificación de una herencia, una consultoría, de cualquier cosa que por la cual... Los 4,5 millones que le entregaron a Polito.
así son los casos. Entonces ahí es cuando se vuelve extremadamente necesario conocer los contenidos de las declaraciones de bienes. Esperemos que con este frente de transparencia que ha constituido Lenín Moreno y con este boom de lucha contra la corrupción que ha iniciado en nuestro país, se implementen nuevas prácticas, se implemente nueva legislación que nos permita luchar de manera eficaz contra la corrupción. Hay que mirar, y lo importante es que cada ciudadano sea transparente en los temas que maneje. O sea, no esperar que el funcionario público sea honesto. Todos debemos ser honestos. Los errores o las decepciones deben ser las personas que no están con la ley. Es un tema idiosincrático, totalmente de acuerdo. Idiosincrático, debemos formarnos, educarnos y hacer que esto funcione. Totalmente de acuerdo. Tomando en cuenta los otros parámetros, ustedes ya están con el Observatorio Legislativo funcionando con la actual Asamblea Nacional. ¿Qué ocurre con los asambleístas? Quitemos el tema de incidencia porque apenas han pasado 60 y un poco más de días, ya están de vacaciones, pero es la normativa. ¿Cómo han sido su asistencia? Cuantitativamente, ¿han sido puntuales, han sido impuntuales? ¿Qué ocurre con los asambleístas del periodo actual? Bueno, sí encontramos en primer lugar una clara diferencia entre el periodo legislativo anterior y el actual. El periodo legislativo anterior tal vez se puede deber a su integración, inició con una tromba aprobando proyectos de ley, presentando proyectos de ley. Aquí ha existido tal vez una mayor parsimonia, ha existido un poco más de lentitud. No sé si tal vez están realizando mayor cantidad de negociaciones dentro de la Asamblea Nacional, o si tal vez, y eso también lo hemos evidenciado, la pregunta sería, ¿cuántas leyes quedan pendientes? Porque de todas las que han aprobado, hay muchísimas. A ver, vamos primero con el tema de asistencias, primero bajo esa introducción. Durante estos casi 60 días se han realizado un total de 63 votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros en el observatorio hacemos dos cálculos: la mayor asistencia a votaciones y la mayor cantidad de excusas, entendiendo como mayor asistencia a votaciones de aquel asambleísta que está en la constatación del quórum y decide votar o no decide votar dentro de las distintas votaciones que se realizan en esa sesión. Y las excusas entendiéndose como aquel asambleísta que no fue a la constatación del quórum, pero sí delegó a su suplente para que de esa manera se sienta representado. Tuvo el cuidado de que su espacio esté ocupado. Exactamente, que la representación ciudadana se garantice. Y ahí es cuando se puede constatar un problema, que hay muchos asambleístas que van a la constatación del quórum, pero que no votan. Es decir, más o menos, si hablamos en términos comunes, ponen la huella digital o timbran tarjeta y se van, pero no votan. Exactamente, exactamente. Dejando sin representación al ciudadano, aquel ciudadano que votó por él. Los asambleístas que más han votado, que han asistido al 100% de las votaciones son Carlos Cambala, de Alianza País, César Carrión, Javier Castanier, Maya Montaña del Movimiento Creo y Jimena Peña de Alianza País. Han asistido hasta el momento al 100% de las votaciones. Ahora vamos al contrario, ¿quiénes no han asistido? Joffre Mendoza tiene un total de 38 ausencias, que es más del 60% de las votaciones del Movimiento Creo. Ramón Terán del PSC, 22 ausencias. Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, tiene un total de 18 ausencias del Movimiento Suma. Byron Zuquilanda de Creo, 17, y Pedro Puanche de Pachacutic, 16. De esta manera se van de una u otra manera ya estableciendo las distancias, quienes no asisten para votar, o sea, son los que no han votado en las votaciones del Pleno. Mientras que hay asambleístas que no han asistido a las sesiones, pero que han delegado a su suplente su participación. Todos son de Alianza País. Michel Dumet, 17 excusas. Carmen García Gaibor, de Alianza País, igual, 14 excusas. Alberto Jesús Arias, 3 excusas. Y Joana Sereni y María Soledad Buendía, ambas con 10 excusas. Ellas en 10 ocasiones han delegado a sus suplentes. Un dato que nosotros nos llamamos... Una pregunta que se hace la ciudadanía. Cuando asisten y no votan, reciben sus dietas. Exactamente. Cuando no asisten y delegan, ¿recibe la dieta el delegado o el asambleísta oficial? Recibe el delegado. Y ahí tal vez es cuando encontramos por qué el asambleísta en gran parte de las ocasiones prefiere no excusarse, porque sabe que eso implica una merma en su salario. Pero también eso no debería ser razón suficiente para dejar sin representación a la ciudadanía. Es totalmente deleznable para nosotros el hecho de que se haga eso. Una cifra que nos ha llamado muchísimo la atención es que, pero que hay que ser también muy honestos con esto, es que hasta el momento los asambleístas han presentado 30 proyectos de ley, de los cuales uno únicamente ha sido aprobado por el Consejo de la Administración Legislativa, mientras que siguen en trámite 3 proyectos de ley presentados por el expresidente Rafael Correa, de los cuales 2
fueron ya calificados por el Consejo de Administración. Pero los que recientemente han presentado, solo uno ha sido calificado para que pase a la mesa correspondiente. A la mesa correspondiente. Pero también la Asamblea Nacional en estos 60 días apenas ha aprobado 2 proyectos de ley. ¿Por qué te digo apenas? Porque en relación a la anterior legislativa existían varios proyectos de ley aprobados. Pero también hay que ser bastante correctos con esto y bastante sensatos. La Asamblea Nacional se ha enfocado en 2 solicitudes de juicio político. Tanto al Contralor como al señor vicepresidente. Algo que no sucedió en el anterior periodo legislativo. Recordemos que únicamente hubo una solicitud de juicio político que se quedó en la comisión, que fue en contra del ex ministro de Educación, ahora actual asambleísta. Sí, hay una serie de temas. Queremos agradecer a Marcelo Espinel, el tiempo corre muy pronto, de toda la información que nos ha dado. Esta información nos permite visualizar el papel de los asambleístas. Vamos a pedirle que venga de manera permanente acá para saber qué asambleístas cumplen con el mandato del pueblo que los eligió, quienes no asisten, marcan tarjeta pero no votan, una serie de elementos interesantes para saber qué ocurre en el seno de la Asamblea Nacional. También muy importante el tema transparencia y el tema incidencia, cuando ya las comisiones trabajen con mayor firmeza y el tiempo nos irá diciendo cuál logra incidencia directa o en qué comisiones la ciudadanía y sus necesidades incide para que sean elevados a proyecto de ley. Gracias a Marcelo Espinel. Recordamos que él es parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el legislador Fernando Burbano. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca también. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoque.